Los derechos del niño en violencias de parejas y familias. Y la o terapia de reparación emocional. Autor, licenciado y profesor Vasconcelo Juan Carlos. Docente, ensayista, investigador independiente. Derechos reservados. Preliminares. Es intención de este boceto de tesis echar luces sobre las relaciones entre los derechos del niño en casos de violencias de parejas, violencia de familias o violencias de géneros. Lo primero y como tesis principal del trabajo es que los derechos del niño son primero que el de los adultos. Y en esto estamos de acuerdo en el campo del derecho y los profesionales de la salud mental, docentes, legos, etc., solo que en la práctica y cuando existen casos de violencias de parejas, solo se consideran los derechos adultos y los derechos del niño queda en segundo plano. Demostrar que en tales casos se debe proceder de otra forma, es la intención de este trabajo. Lo primero es el derecho del niño. Es una información legal muy conocida, que lleva varias décadas, ya desde la reforma de la Constitución Nacional y mucho antes, desde los derechos del niño, tratados, convenciones, etc., pero en la práctica de las famosas cautelares, no se aplica. Es decir, el primado o interés mayor por los derechos del niño no se aplica allí. El niño, por su condición de dependencia emocional, material, etc., debe ser cuidado y los padres, garantizar cuidados, protección, amparos, afectos, estímulos positivos, condiciones de vidas vivibles, etc. A veces no se cumple. Es el caso de las violencias de parejas donde solo cuentan los derechos adultos. Se naturalizan roles como el de madre y solo se separa al padre del hogar como brillante solución, practicado por los jueces. Pero no perciben los derechos del niño y la necesidad de que ambos padres sean sujetos a revisiones psicológicas a los fines de determinar si pelean por deporte, por enfermedad mental, intereses varios, etc., de modo que, esta falta a los derechos del niño habla en el sentido en que en los papeles o leyes se escriben derechos y leyes del niño pero como un «me amas en las letras más tu corazón lejos está de mí». Se omite el derecho del niño como forma de no derecho del niño o maltrato del niño, en tales casos. Entonces, sostenemos que cuando existen familias con violencias de parejas, los jueces deben revisar la función materna y paterna a los fines de garantizar que aún están en sus cabales y no vaya a suceder violaciones a los derechos del niño que vamos a describir en este breviario así como ya lo trabajé en mis dos ensayos previos, el maltrato infantil, y en infanticidio y dialéctica de parejas. Esta vez vamos a ajustar la visión en los casos de cautelares, exclusión de hogar del padre, falsas denuncias, etc., que solo violentan la salud emocional del niño gracias a grandes malentendidos del amor, la pareja y familia. Por supuesto que vamos a considerar todo esto desde el nuevo paradigma de familia y de parejas que ya trabajé en mí, la pareja inconsciente, y la familia dividida, todos en formato audiolibro en YouTube, licenciado Vasconcelo Juan Carlos, y en El niño cuenta menos en la cautelar. Hete aquí la escena de dos adultos en conflictos que no han podido resolver sus diferencias de una manera dialógica y que comienzan a violentarse. En un proceso de escalada, las diferencias y agresiones se acentúan para dar paso a las denuncias. En tales denuncias no figuran los niños asustados, traumatizados, en llantos, con depresiones, con marcas ya en su subjetividad debido a que la pelea de los padres deja hondas huellas en la historia emocional. Es así que las denuncias acentúan las agresiones, sus formas, los momentos y la violación del derecho de un adulto que es la madre. Los casos en que una mujer agrede a un hombre son los menos, al menos en forma física porque en lo verbal, en insultos, ataques al rol del otro, las descalificaciones, etc., el que no corre vuela. Pero los derechos del niño. Para nada, y el oficial que labra el acta de la denuncia y asesora a la mujer respecto de los tiempos de la cautelar, la exclusión de hogar, etc., tampoco consta en acta el trauma de los niños. Es un caso de violencia de pareja, y no de violencia hacia los niños, ni nadie se pone en el lugar de los chicos. Acto seguido, y una vez que se sustancian las notificaciones sobre la cautelar, la cuestión es que los niños quedan con la madre, y el hombre se va con lo opuesto. Y así, un caso más para los juzgados y fiscalías. Posteriormente, el abogado labra notas al para que asesora sobre la manutención, visitas del padre, etc., y de la posibilidad de que se agreguen cosas al expediente a los fines de que el padre no pueda acercarse a la casa ni siquiera para cumplir su rol paterno.
De modo que, allí depende del grado de odio y furia de la mujer de si se empeora el tema para con él o el tema queda en lo sucedido. Hasta existen casos en donde asesoran psicólogas, OS, etc., para tener más datas para una exclusión que se pretende definitiva. Es decir, el niño solo cuenta por el tema de alimentos, o de si el padre lo puede ver o no, lo que ya depende del abogado, lo que se agrega como agravante contra el padre, etc., pero nadie aduce que exista un sujeto de derecho y que encima su derecho está en primer término. Y los garantes de los derechos del niño. Quienes debemos garantizar los derechos del niño somos los adultos responsables, padres, madres, docentes, profesionales, y todo aquel adulto que tenga por rol el cuidar, tratar, orientar, etc., a un niño. Eso dice la ley, los derechos del niño, los tratados, la misma Constitución nacional y el provincial así como las leyes de educación nacional y provincial. Es decir, el deber de cuidado, atención, seguimientos, empoderamientos, con los ejemplos, con orientaciones, consejos, etc. En este sentido, no podemos acudir al hecho fortuito, el azar de los vínculos familiares, escolares y sociales. Para nada porque no existe lo fortuito en este tema, porque el adulto responsable es uno. Algunos pueden acudir a la causa mayor, como lo inesperado, como una causa que traspasa la responsabilidad adulta, como la caída de un meteorito, etc., que podría ser pero es una en 1000. Quien debió garantizar cuidado, protección, e incluso previsión respecto de lo que hacen o se hacen los chicos. De modo que, las leyes son muy claras pero en los procesos de familias, como en la pareja y sus violencias, se suele desconsiderar que la sana convivencia, el proteger a los niños, el cuidado de escenas violentas que los traumatizan, etc., debe ser practicado por los adultos. Ambientes facilitadores. Es deber de todo adulto, de los padres, el organizar un ambiente facilitador, para que los chicos puedan jugar y estructurarse en forma saludable. Por ambiente facilitador, entendemos un clima emocional familiar lo más sana posible, con espacios para jugar, conversar con los chicos, revisar sus cuadernos en forma conjunta, aprender con ellos, copensar, cosas para que ellos sepan que pueden definir también la realidad o algunos temas, así como vínculos no violentos, agresivos, maltratos, abusos sexuales, modelos delictivos, adicciones, etc., es decir, modelos positivos de padres y madres, y donde exista amor de pareja, porque los chicos se encuentran en etapa de estructuración y se constituyen como sujeto a partir de los modelos paternos. De modo que, una familia con vínculos estables, en equilibrio, lo que no excluye momentos de dificultades o conflictos que deben resolverse en el sentido en que los chicos entiendan lo que pasa. Una pareja problemática, con agresiones, donde predominan las descalificaciones mutuas, las críticas destructivas, la falta de valores de géneros, donde ambos la pelean en forma conjunta, etc., perjudican al niño porque ellos asimilan modelos y valores negativos. Garantizar la salud mental. Una pareja donde ambos luchan por imponerse en sus definiciones, en sus modelos sobre cómo deben ser las cosas, donde predomina la descalificación, la invalidación, etc., no genera salud mental en los niños. Son malos ejemplos o ejemplos de amor conflictivos que comprometen el futuro emocional de los niños porque ellos aman en forma similar a los padres. Una famosa psicoanalista llamada Elizabeth Roudinesco afirmaba que los niños siguen el destino de su padre y las niñas el de su madre. Es decir, seguir la senda de un padre con problemas psicológicos como modelos agresivos, etc., compromete su salud mental porque el niño va incorporando un modelo poco saludable de padre o madre. Tener salud mental implica que puedan diferenciar la fantasía de la realidad como criterios de realidad, o mejor aún, el principio de realidad, donde el chico puede reconocer lo que es verdad de mentiras, las ficciones de la realidad, etc. La capacidad empática también lo aprenden de sus padres así como los valores más humanos y de cómo deben comportarse respecto del otro género. Es decir, los padres son la escuela de sus hijos y si no poseen grados adecuados de salud mental no podrán sino ser parecidos a ellos. No hablamos de un modelo de salud mental como adaptación a críticas sino la capacidad para resolver dificultades, ser comunicativo, empáticos, criterios de realidad compartida y valores compartidos, entre otros. Madres y padres suficientemente buenos para sus respectivos roles. Con el título de este apartado aludo a la función paterna tanto como a la función materna como una capacidad que se requiere para tener hijos.
La procreación no es algo meramente instintivo ni biológico y se vincula con lo psicológico, lo social y lo cultural. Existe un deseo de ser madre y deseo de paternidad, porque sencillamente tuvimos una madre y un padre, con diferentes cualidades pero lo tuvimos. Son roles que se porta y que se incorporó en la familia de origen de cada partener, por lo que, saliendo, a medida que el nacimiento del hijo activa tales habilidades. Pero no todos poseen la capacidad en sentido óptimo o lo suficiente como para no violar los derechos de niño. Un sujeto psicótico puede descontrolarse desde lo emocional y golpear al niño como así un perverso que termina abusando de sus hijos. Es decir, la función materna y paterna no son tampoco instintivos y requieren de aprendizajes. Un padre, sano, es quien resulta flexible, buen ejemplo, se comunica bien, es empático, posee criterios de realidad compartida, etc., y podemos considerarlo como un padre democrático. El padre que pisotea, se impone bruscamente, maltrata desde lo verbal, no se controla, etc., podemos definirlo como un padre punitivo que no sirve para padre porque viola los derechos del niño y este no sale sano porque su modelo principal o modelo de identificación es un padre problemático y autoritario. El padre maníaco, el disperso, el que no sirve ni para orientar al hijo hacia una línea de vida regular, sano, etc., tampoco cumple los derechos del niño a la salud mental. La pareja como inicio de la familia y su función para el sujeto y la especie. Nuestra sociedad habla el esquizofrené, porque hay una clase dominante que se impone explotando, dominando, timando, maltratando a los pobres, corrompiendo, etc., con lo que tenemos un conflicto social que se replica en la pareja, familia, etc., es decir, una sociedad enajenada, despropiada de humanidad, donde se lucha por migajas, se es conflictivo y problemático porque se vive en un clima social contradictorio. De modo que, los roles y vínculos se distorsionan, la educación en vez de iluminar hacia una vida vivible enajena y opera para los ricos, etc., como otras instituciones. La familia produce hijos útiles para la plusvalía o trabajo excedente así como las parejas viven bajo el síndrome de Madame Bovary, como forma de vivir en la fantasía, ilusionando parejas ideales, de películas, de modas, y considerando que la pareja es para el sexo, el hotel, a los que se le debe sumar el amor porque nadie quiere ser objeto del deseo del otro, etc. Es decir, nada que ver con la función de la pareja. Es el amor como forma de apego para activar el programa de amor, el sexual y el programa de pareja que llevan a la familia. Gracias a la función reproductiva, el hijo, que es la finalidad del amor erótico. Es decir, la pareja que es vista en su función hedonista, sexual, de orgasmos múltiples, como en las películas, donde además ya ni eso alcanza porque me debe amar, sino que no haya nada. Digamos entonces, el reduccionismo sexual del amor, la pareja e incluso de la familia que es considerado donde ambos deben tener buenos orgasmos y con amor, no terminar con la cautelar, el abogado, las violencias, hasta el extremo del femicidio, etc., una visión netamente loca de la vida. ¿Y para qué entonces la pareja y familia? Poseen una doble función, a. La función de supervivencia de la especie en la procreación, b. La función de amor y goce en la sexualidad como función hedonista del sujeto. Acá si no gozan en el sexo nada funciona porque es el único goce que el capitalismo te deja luego de 16 hectosegundos de andar por ahí trabajando y jubilarte con la mínima. Es decir, la pareja es para concretar el deseo sexual, el erotismo, que posee su faz de placer porque de lo contrario nadie buscaría reproducirse. Un premio de la vida que es el orgasmo y para incentivar al menos que busques a tu media naranja. Y, como el amor es ciego, lo lograste. Si fuese evidente, adiós pareja. ¿Y cuál es la relación de todo esto con la pareja y los derechos del niño? Que lo importante es si la otra parte me ama o no, con lo que, las peleas y agresiones se deben también a que no me satisfacen mis expectativas y por eso pateo el tablero, hago una denuncia, una cautelar, lo expulso o él reacciona y me golpea porque tampoco le cuadra todo esto porque no se satisface desde lo sexual y el amor y todo termina en una ruptura. Y los chicos, bien gracias. Además, cuando la pareja externa real no es lo que cada uno esperaba, comienzan los desacuerdos, las agresiones y las denuncias sin que comprenda que la pareja y familia tiene su razón de ser en los hijos. Son dispositivos culturales para la reproducción de la especie así como la faz subjetiva de placer como incentivo de la naturaleza sabia. La familia revisitada y desmitificada.
Como es en la pareja y familia, los hijos no son el foco de los mismos. Se podría decir que los hijos son los catalizadores de un vínculo con una dialéctica particular. De acuerdo a una nueva concepción sobre la familia fundada en la constatación de que la misma posee su propia contradicción, su propia división, en dos sujetos que defienden sus modelos de vidas previos, basados en sus respectivas familias de orígenes, etc., con lo que, el desencuentro es inevitable. Es la dialéctica de la diferencia, donde ambos, como el yin y el yang, interactúan con el afán siempre activo de que la otra parte sea parte de la propia visión de la vida. Un deseo procustiano alimenta este proceso porque todo deseo resulta implacable e impositivo si lo vemos en el marco vincular. Por ello, la pareja está centrada en el proceso de pareja, en estas diferencias, sin que ambos puedan comprender lo que pasa en realidad, con reproches, luchas vanas, etc., que llevan al estancamiento en el momento de la dialéctica impositiva. Consiste en que Sansón, el hombre, y Dalila, la mujer, se consagran en este anhelo de que la otra parte cuadre en el propio modelo de amor, pareja y familia. Incluso, en cómo se deben criar hijos. Se estancan en el momento del reproche, diría Yanin Puyet. Mejor dichos, ambos buscan instalar sus respectivos guiones de amor, pareja y familia, y tal dialéctica estanca en el momento procustiano de un deseo de asimilar al otro al propio mundo. Centrados en este yin y yang, se olvidan de los hijos, su mundo, sus procesos, juegos, problemas, crisis, etc., con lo que, en el marco de la puja de parejas, quedan como testigos, observadores, supuestamente inocentes de lo que ven. Para nada, porque están siendo dañados desde lo psicológicos, desde lo emocional, en su mismo proyecto de pareja y familia. Es decir, están siendo traumatizados, asustados, enfermados como sujetos, pero los padres no piensan sino en el error del otro, lo equivocado que está, lo malo que es, que nunca lo entendió o que no la quiere. Cuando ya estamos en el momento de la ruptura debido a la dialéctica impositiva y ante la imposibilidad de superar la contradicción, pasar al momento de la conjunta, fundado en lo que se comparte, la zona C, de la intercepción entre el conjunto A y B, respectivamente Sansón y Dalila, ambos, inician a agravar los conflictos, separarse, las denuncias, y los niños. Bien, gracias. Estrategias de dos adultos para tener razón. Sin que cuenten los niños como sujetos de derechos, de cuidados, etc. Dos adultos con problemas emocionales, con modelos de amores no adecuados, con un ideal de pareja subjetiva y no consensual, con actitudes impositivas, conflictivas, con afán de imponerse a la otra parte, sin criterios de pareja conjunta, etc., esgrimen estrategias como las citadas a los fines de instalar el propio modelo de amor. Y en la pareja no es ser como la otra parte pretenden ni que la otra parte sea como uno desea o pretende. No nos han educado para copensar, sentipensar ni buscar criterios conjuntos. Cada sujeto sale a la vida a buscar la mascota que llama pareja, pero que si no sigue los propios caprichos se enoja, pelea, denuncia, etc., sin mirar para abajo donde están los niños. Pero en concordancia con sujetos muy trastornados, si uno pregunta de los derechos de sus niños te responden con sí, que lamentan todo, que la cosa va a cambiar, etc., para nada les importa, por lo que, dos estrategas van a la guerra de pareja, a los fines de que la otra parte cuadre en el propio modelo de amor, de pareja, de vida. Es lo que ya estudiamos en otros ensayos como síndrome de Procusto, como la faz impositiva de todo sujeto y síndrome de Sansón y Dalila, a la lucha por imponerse sin lograr la zona conjunta, de intercepción entre dos conjuntos A y B. Llueven así discusiones como descalificaciones, supuestos equívocos del otro, lo mal que está, además de etiquetas y condenas hasta las denuncias que criminalizan, solo porque no cumple las propias expectativas aprehendidas en la familia de origen de cada uno. En esto, hombres y mujeres operan iguales, solo que cambian las estrategias o plan general, más verbal, psicológica, con rodeos, anticipaciones y el operar en un plano silencioso, oculto, etc., de la mujer, y más corporal, torpe, poco apto para lo vincular, de parte del hombre que no ve novelas, por obvias razones. Es por eso que, Sansón, termina descontrolándose y golpeando, con lo que, Dalila, lo lleva a lo peor de sí, pero igualmente a los fines de demostrarle que está equivocado, que las cosas son como las define ella y que los golpes, etc., demuestran cuánto de razón tienen. Es decir, incluso, haciéndose golpear, etc., para poder plasmar el propio modelo de mundo en el amor y pareja.
¿Y los niños? Bien, gracias. Adultos con problemas psicológicos peritables en casos de violencia de parejas. Discusiones, peleas, golpes, cosas que se rompen, niños llorando, asustados, paralizados, etc., que luego termina en la fase de luna de miel, y donde los niños vuelven a jugar porque todo se ha tranquilizado. Y uno de los dos adultos racionales, sujetos en su plenitud de derechos, puede que hasta adhiera al modelo de mundo de su captor, como se ha definido el síndrome de Estocolmo, pero que oculta las verdaderas intenciones. El serás como yo considero que debes ser, en un plano inconsciente, claro está. Todas las etapas del ciclo de violencia no son sino momentos tácticos en que ambos intentan que las cosas se inclinen a su favor, porque no tienen herramientas más que los modelos conflictivos incorporados en la familia. Dos sujetos trastornados que hasta podrían agredir verbal o físicamente al psicólogo si caen en momentos de furia. Se llaman padres, y los hijos miran, incorporan, lo repiten en sus juegos, tienen pesadillas de noches, nada les sale bien en jardín o escuela y tienen también problemas con sus compañeras, etc. Mejor dicho, estamos ante adultos no aptos para el paternaje ni el maternaje debido al grado de enfermedad mental, conflictos psicológicos, trastornos psicológicos o conductas violentas que traumatizan a los niños. Es decir, les provocan daño psíquico, daño emocional, daño al proyecto de vida. Son conductas, pensamientos, procederes, formas de comunicarse, sentimientos, actitudes ante el amor, la pareja, la familia, los hijos, etc., peritables, y que ameritan diversas formas de terapias necesarias para restablecer la salud mental a niveles suficientes como para no dañar a la descendencia con escenas de violencias. La necesidad de separar a los niños de sus padres violentos. Separar a los niños de sus padres. Suena horroroso, pero los derechos del niño, los criterios de salud mental, el perfil de un paternaje y maternaje aptos como para criar a un niño en forma saludable, etc., lo corroboran. Las escenas de violencias dañan el proyecto de vida del niño, su modelo de amor ya contaminado por modelos violentos, y todo esto se comprueba a través de un mecanismo psicológico muy conocido, la identificación o asimilación de modelos violentos de parte de los niños. Sabemos que para ellos los padres son el mundo, son la base segura, según Bowlby, el apoyo emocional, etc., y que la separación de los mismos es tan terrible como las escenas traumatizantes que padecen. Pero deben estar a resguardo y comenzar con ellos una terapia de reparación emocional, para disipar los efectos negativos de las escenas de violencias. Deben ser descontaminados, o desidentificados, para sacarle potencia a tales modelos incorporados a través de la terapia de reparación emocional. Una tía, los tíos, las abuelas, o incluso madrinas, etc., pueden resguardar a los niños hasta tanto los padres hagan terapias individuales, de parejas, terapia familiar, o ir al psiquiatra en algunos casos. Pero igualmente, los abuelos o tías deben ser analizados porque en una pareja, uno no se casa solo con la pareja sino también con las familias, y para evitar lo que llamamos síndrome de los Capuleto y los Montesco, como guerra entre familias. De modo que, debemos considerar muy finamente el desencuentro entre familias para poder dar en custodio de los niños a las familias cercanas más sanas. También, los niños deben ir a terapia, recibir terapias de reparación lúdicas, etc., para disipar el daño psíquico lo más posible. Podemos agregar también como propuesta, refugios para menores, casas sustitutas, las clásicas familias acogedoras, entre otros dispositivos donde los padres igualmente deben asistir cada día y hora pero ya con la vigilancia de adultos más sanos que ambos. Todo esto se puede visualizar si salimos de las estrategias de victimización y denuncias, donde se acude a la autoridad a los fines de que la cuestión sea como el sujeto victimizado considera. Claro es que un hombre puede portar un modelo de amor violento, de golpes, etc., y se debe analizar muy bien el papel de cada uno en el conflicto más allá de la diada victimario. Cuidados materiales vs cuidados emocionales. Se aduce regularmente que la madre es la que mejor cuida a los niños porque el padre trabaja, por lo que, el juez deja librado a las fauces de un adulto problemático a los inocentes niños. Es peligroso porque sucede algo que no suele verse, la venganza tipo Medea, donde el niño padece maltratos emocionales, insultos, descuidos, falta de afecto, etc., porque es la miniatura del odiado padre. Es decir, el desplazamiento y agresión ahora va dirigida contra el niño. Incluso solemos ver en los noticieros ejemplos de esto.
El caso de la madre que filmaba mientras intentaba ahogar al hijo en un tambor de agua, niños vapuleados, asesinados, etc. Medea de Eurípides, se venga de Jasón, su marido que se ha ido con la otra, con lo que, urde una trama matando a la rival y a los dos hijos, sacándole lo que más quiere a su marido. Inversamente, existen hombres que agreden a la hija, no le brindan afectos, son indiferentes, o les insulta con un, sos igual que tu madre, etc. De modo que, debemos separar lo que conocemos como cuidados materiales, como la higiene, la alimentación, etc., de los cuidados emocionales, que es donde vemos fallan los padres conflictivos porque desde ya escenifican violencias, maltratos, gritos, etc. Es también por esto que ambos deben ser peritados y debe ser peritado en especial quienes se van a hacer cargo de los niños y en los casos de maltratos graves, abandonos con riesgos extremos, etc., darlos en adopción para que puedan tener adultos que respeten sus derechos y su derecho a la salud mental. Las razones de la violencia en la pareja. En el modelo de familia dividida, o dialéctica de familias, a través de sus dos portavoces, a saber, Romeo y Julieta, o Sansón y Dalila, etc., las agresiones y violencias se realizan en nombre de lo que se porta como guión de familia y guión de pareja, o mejor, en nombre del modelo de amor, pareja y familia que se busca instalar en modo inconsciente. Es decir, la puja entre hombres y mujeres por ser equivale a plasmar, validar, instalar, consagrar y legitimar el modelo de amor, de pareja y familia. Pero ambos poseen diferencias, son diferentes, tanto como hombre que habla el masculiné, como la mujer que habla el féminé. Son dos lenguas extrañas entre sí, dirá Lacan en su último seminario y razón tiene. De modo que las diferencias instalan la puja impositiva, la lucha por definir las cosas del amor desde la propia perspectiva subjetiva, con poco ánimo de acuerdos, de cosas en común. Esta puja, esta lucha es la que lleva a escaladas cada vez más intensas con el tiempo y es lo que lleva a lo difícil de la vida en pareja. Se habla el propio idioma individual porque la misma realidad que se percibe es en base al esquema interno, el modelo inconsciente de pareja, la pareja inconsciente. Es una lucha por instalar el propio deseo, el propio modelo, lo que deriva en críticas, rechazos, insultos, descalificaciones, acusaciones, etiquetas tipo, es un enfermo, etc., hasta una guerra abierta de agresiones que terminan en denuncias y separaciones. Allí, poco cuentan los chicos y sus derechos porque la cosa es entre mamá y papá. Ambos consideran que están en lo cierto cuando no han entendido nada incluso desde la propia familia donde eran leales a su género como el caso del nene con su modelo paterno y sus agresiones o la nena con mamá. De modo que, las agresiones y violencias constituyen herramientas en la lucha donde no es búsqueda de poder sino el poder definir y ser aceptada o aceptado en la propia propuesta. Pero el autismo idiomático, el hablar un idioma de amor subjetivista, sin ánimo de copensar y construir una pareja conjunta, a partir de renuncias y duelos por la pareja que se trae a título de pareja inconsciente, lleva a los enfrentamientos. Es decir, dos sujetos que consideran que poseen una pareja, pero que todo lo definen desde sus respectivos modelos individuales. Una visión individualista en el marco de un vínculo donde la cosa debería ser de a dos, manteniendo las diferencias, apuntando a un proyecto de amor conjunta, copensando todo. Este error de apreciación lleva a las luchas donde el niño también cuenta pero como herramienta para imponerse al otro, invalidándolo, denunciando las agresiones y posicionándose incluso en el rol de víctima, victimario o salvador. Se agrede para ser, para consagrarse como sujeto y legitimando el modelo de mundo como sujeto, pero que proviene de la familia de origen y contamina todo el campo de lo que debería ser una nueva pareja. Ello requiere conocer el proceso, la dinámica de pareja, el guión de pareja y familia, así como la necesidad del duelo por el enfoque individualista para empezar a compensar todo en el marco de respeto de las diferencias que tampoco se pueden utilizar para imponerse. Un modelo de amor egocéntrico, por lo tanto. Y allí los niños sufren, incorporan el modelo de lucha, de divorcios, de peleas y denuncias como su propio guión de amor lo que le destruye su mismo futuro emocional. Divorcios difíciles y niños traumatizados. El divorcio es cuando uno está ya estresado de desamor, pleno de odios y rencores, de impotencia y angustia por vanas luchas por hacerse entender, porque la otra parte acepte que está equivocado y que uno tiene la razón. En verdad, ambos están equivocadísimos en sus respectivos enfoques individualistas porque tampoco fueron preparados para compensar y armar una nueva pareja a partir de los modelos familiares de origen.
ni tampoco respecto del modelo social de amor, el modelo epocal, a que se adecuan buscando que la otra parte cuadre y se deje cortar piernas y cabezas en el nombre del amor. Si no cede es que no ama, por lo que, el chantaje emocional, entre muchas de las técnicas que se utilizan. El clásico, no me sirvió, atestigua de las pretensiones subjetivistas y de la incapacidad para renunciar a los modelos familiares de amor como el modelo de la pareja de los padres que se incorpora a título de pareja inconsciente. Esta pareja inconsciente es lo que nos domina como marionetas y nosotros jugamos el ajedrez del amor buscando el jaque, como la mascota que se adecua en forma perfecta a nuestras pretensiones. Pero ambos son dos sujetos con iguales pretensiones, por lo que, el desencuentro y los conflictos son inevitables. Cuando las agresiones y luchas estresan o cansan a uno o a ambos, sobreviene el divorcio y allí la pelea sigue con abogados, jueces, etc., y los niños pasan a ser la pelota de ping-pong de dos adultos que supuestamente deberían evitar las escenas violentas que solo dañan la psiquis de los niños. Además, los transforman en hijos del divorcio o herederos de un modelo de amor dividido, por lo que, con un futuro emocional ya destruido. Cuando amen, se junten o se casen, todos los movimientos serán divergentes para separarse, lo que ya podemos ver en las microviolencias de noviazgos, como formas de separarse o que el otro se marche, etc. La treoterapia de reparación emocional en estos casos. La treoterapia de reparación emocional de los niños en casos de violencias de parejas y familias se explica por sí misma. En las violencias de parejas, los niños quedan paralizados, asustados, quedan lábiles, inseguros, o se vuelven también como sus padres y se agreden, los niños se identifican con sus padres y juegan a ser como ellos, como el clásico juego en que el niño recibe reprimendas porque ha maltratado a la herma, con lo que responde con un solo jugamos a papá y mamá. Es decir, el jugar es el jugar roles para ser como los padres. Los juegos son ensayos, entrenamientos de los niños para ser como sus ideales del yo, o padres. En esto, hay narcisismo de géneros, y lealtad de géneros, porque la identificación es con el padre del propio género y el niño pasa a hablar el idioma paterno, que es extraño para mamá, cuya hija asimila el idioma materno donde la otra parte figura como equivocado, malo, agresivo, etc. Pero la terapia de reparación emocional no es solo para destraumatizar, porque se busca despotenciar la familia violenta internalizada así como la pareja inconsciente, como modelo interno violento porque en el día de mañana los niños van a amar tal cual han aprendido de sus padres. De modo que, el proceso de conocer los modelos internos, la pareja inconsciente, el modelo o guión de familia y pareja, lleva su tiempo e implica que el sujeto hable de su vida, de su familia, sus padres, etc., para así armar la historia impuesta, los modelos impuestos y violentos, poder así comenzar a sacarle potencia, buscando la vía alterna, la familia elegida, la pareja elegida y conjunta, que van de la mano e implican el ser escuchado, orientado y la toma de conciencia de que se es la marioneta de tales modelos internos. A este respecto, se pueden utilizar dibujos de la familia, de parejas, la pareja que se desea, trabajar los impedimentos, la resistencia a ver de otra manera que la que se aprendió, los juegos, juego de roles, las interpretaciones y señalamientos como en toda terapia. Lo que cambia es el foco en la dialéctica impositiva de pareja y la necesidad de hacer consciente los modelos incorporados a los fines de resignificar la pareja inconsciente en otro modelo de A2, la pareja conjunta, lo que es imposible sin un rastreo familiar de los modelos así como el duelo necesario para desprenderse de tales modelos nocivos. Recomiendo en esta parte algunos ensayos vinculados, la familia dividida, la dinámica de pareja, el test de la pareja inconsciente, el guión inconsciente de pareja, entre otros en mi canal YouTube, licenciado Vasconcelo Juan Carlos y en formato papel entre otros.